Bien, el título de la enseñanza de hoy día, hermano, es: el apóstol Pablo insiste en su apostolado, pero algunos lo resisten. Y nos vamos a basar en los versículos 18 y 20, al 20, de Gálatas capítulo 1, que dice así: Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Hermanos, hemos estado aquí en Gálatas, en este capítulo, meditando, y precisamente voy a hacer un pequeño resumen para los que quizás están un poco descolgados. Precisamente hay una desacreditación del apóstol Pablo en lo que es su apostolado. Estaban los judaizantes, los que querían volver a ser prosélitos y a ser judíos a la iglesia. Estaban desacreditando la autoridad del apóstol Pablo. Estaban diciendo que el apóstol Pablo había sido enviado por los apóstoles desde Jerusalén y no había sido enviado por Cristo. Entonces, el apóstol Pablo aquí está defendiendo su apostolado, está defendiendo la autoridad que Cristo le había dado. Y en ese contexto es que él, si nos fijamos, estamos leyendo el versículo 18, ¿cierto? En ese contexto es que del versículo 14, por ejemplo, dice: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mi antepasado, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté, dice, enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. El apóstol Pablo, recuerde usted que está diciendo: cuando Dios me llamó, cuando Jesús tuvo a bien llamarme a mí al ministerio, yo no fui a preguntarle a un hombre. Yo no fui a consultarlo con una persona de carne y hueso. Dice que él tampoco subió a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles. Estaba Pedro y estaban los demás apóstoles. Era la iglesia primitiva. Él no fue a Jerusalén a que le enseñaran el evangelio, a que le adoctrinaran, sino que fue a Arabia y regresó otra vez a Damasco. ¿Ya? Y veíamos la semana pasada un mapita que yo les mostraba dónde estaba Arabia, ¿cierto? Y precisamente él no fue a Jerusalén, que estaba distante de Arabia, sino que fue a Arabia y luego bajó nuevamente a Damasco. Y es en ese orden de idea, en esa defensa que él está haciendo de su apostolado, que él les dice: entonces, 3 años después, subí a Jerusalén. ¿Por qué razón? Yo me preguntaba hoy día, hermano, mientras estudiaba, ¿por qué razón el apóstol Pablo vuelve a insistir sobre el tema y el punto que no había ido a Jerusalén, sino que después de 3 años? Fíjense que el apóstol Pablo aquí, mediante ese adverbio que es luego, da a continuación el relato que viene haciendo de su historia inicial en el cristianismo. Él venía hablando de lo que era él antes de ser cristiano. Él persiguió a la iglesia, él era fariseo, él era un hombre pero ejemplar ante el pueblo de Israel. Conocedor de la ley, había sido instruido por Gamaliel. Entonces, él era un fariseo de tomo y lomo. Y él estaba explicando cuál era su vida antigua. Y ahora dice, entonces, o la Reina Valera dice, luego, después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas. La Reina Valera dice luego. Y fíjense que la palabra que se usa aquí griega es epeita, que significa después, luego. Entonces, tras 3 años, el apóstol Pablo está diciendo, los 2 periodos de la predicación en Damasco y la estadía intermedia en Arabia, los pasó Pablo a solas con el Señor. Y eso es lo que meditábamos la semana anterior, ¿cierto? Él lo pasó solo, esos 3 años, a solas con Dios, con Cristo. Jesús le enseñó esos 3 años ahí en Arabia la escritura. Jesús le enseñó el evangelio. Jesús le reveló ciertas cosas. Fue instruido por el Señor Jesús. Por eso es que nuevamente él vuelve a decir, entonces 3 años después subí a Jerusalén. No fui a ver a los apóstoles antes.
Él pasó a solas con Jesús aprendiendo el Evangelio, meditando en el Evangelio y estudiando también el Antiguo Testamento que vemos nosotros hoy día y con mayor entendimiento e información sabemos que habla del Señor Jesús, profetiza acerca del Señor Jesús. Y luego dice, después, pasado 3 años, Pablo subió a Jerusalén. Y habla de 3 años que estuvo fuera antes de ir a Jerusalén. Y posiblemente, hermanos, sean 3 años contados al estilo de los judíos. El primer tiempo, aquí, el primer año, ¿cierto? Es un tiempo del que nada se conoce. Luego de la estancia en Arabia, subió a Jerusalén, dice la Escritura, y él mismo lo dice. Y es un tiempo dado para resaltar su independencia, hermanos, del resto de los apóstoles en cuanto a cómo él recibió y de quién recibió el mensaje del Evangelio que él predicaba. No lo recibió de los apóstoles, él estuvo solo. Por eso es tan importante entender esto, porque los judaizantes querían desacreditar al apóstol Pablo y decir que él había sido enviado por los apóstoles. Era un apóstol con minúscula. El tiempo que media entre la conversión del apóstol Pablo y la subida a Jerusalén, por lo menos son 2 años. 2 años. Y es difícil determinar, hermano, cuánto de ese tiempo corresponde a su estancia en Arabia y cuánto de ese tiempo corresponde a su estancia en Damasco. No lo sabemos, no lo dice la Escritura. El apóstol Pablo no lo revela en la Escritura tampoco. Y hermano, una forma de ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calle. Y hay cosas que no vamos a saber, que están ahí entre Dios y él, entre Dios y su siervo. Entonces él no fue a Jerusalén después de su conversión, sino que lo hizo desde Damasco, donde en Damasco, hermano, él estaba predicando el Evangelio. ¿Recuerda usted el primer mensaje del apóstol Pablo? En Hechos 9:20 él dice, y enseguida, después de recibir al Señor Jesús, después de ser, cierto, ganado por el mismo Señor Jesús, dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga, diciendo, Él es el Hijo de Dios. El primer mensaje que el apóstol Pablo dio fue que Jesús era el Hijo de Dios, reconociendo su deidad, hermano. Y piense usted cuántas sectas hoy día están quitando la deidad de Cristo. ¿Cuántas sectas están diciendo que Jesús no es Dios, sino que es un diosito? Hay una religión que no lo voy a mencionar porque a lo mejor aquí hay alguno que fue eso, o que tiene familia en eso, pero que dice que Jesús es un diosito. Y esa, hermano, esta es la actividad apostólica que provocó la ira de los judíos hasta el punto de tomar la decisión de querer matar al apóstol Pablo. Y es muy probable, hermano, que en esta determinación convencieron, ¿cierto?, al rey Aretas, ¿cierto?, para que ayudara en este plan de matar al apóstol Pablo, de buscarlo. Y fíjense que el apóstol Pablo salvó su vida al enterarse de ese complot que estaba en contra de él. Y la Biblia dice en 2 Corintios 11 que él fue bajado del muro de la ciudad en una canasta grande. Fíjense lo que dice el versículo 32. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. ¿Qué es lo que iban a hacer con él? Lo iban a matar. Pero él se enteró que lo querían matar y lo bajaron en ese cesto, hermano, y pudo arrancar. Entonces, fíjense ustedes, el apóstol Pablo en Damasco predicó el Evangelio. En Damasco dijo Jesús es el Señor. En Damasco empezó a predicar inmediatamente. Hermano, un hijo de Dios, una persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador, pero que realmente es convertida por Dios y regenerada por Él, hermano, comienza a predicar inmediatamente. Saliendo de las puertas del lugar en donde recibió a Cristo, comienza a hablar de su Señor. No es natural que un hombre o una mujer calle aquello tan hermoso y tan poderoso que pasó en su vida. El apóstol Pablo no lo pudo callar, arriesgando su vida. ¿Se da cuenta? Y fíjense que el propósito por el cual el apóstol Pablo dice que 3 años después subió a Jerusalén era para conocer a Pedro. El propósito de la visita del apóstol Pablo a Jerusalén tenía como objetivo principal ver a Pedro, como dice la Reina Valera 960, dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. La Biblia de las Américas dice para conocer a Pedro. Y claro, la Reina Valera quizá en esto es un poco más escueta, porque el sentido de la palabra, ya lo vamos a ver, no es solo ver con tus ojos, sino que es conocer.
La visita del apóstol Pablo a Jerusalén no fue para aprender sobre el mensaje del Evangelio, sino que fue para conocer en persona y ver a estos dos hombres que habían sido tan cercanos a Jesús y quizás también para enterarse quizás de algunas de sus experiencias más relevantes con el Señor Jesús. Y quien le había llegado a amar y servir, con quien habían pasado esos 3 años en conocerle. Pablo quería conocer a Pedro, quería ver a Pedro para saber, hermano, Pedro finalmente era el vocero del colegio apostólico, ¿sí o no? Entonces fíjense que esa palabra, ver o conocer, significa ser conocedor. Y esto quiere decir por implicación, visitar para informar, para información. Es decir, hacer como una entrevista, conocer, ¿me entiendes? No solo ver con tus ojos. Él no quería verlo pasar, él quería conocer a Pedro. Ese verbo significa, hermano, visitar con el fin de conocer a alguien. No es solo ver en la calle de pasada. Hermano, yo nunca conocí al presidente Piñera, pero yo podría haberlo visto en la calle y haber estrechado la mano y haberlo saludado. Y me pude haber hasta sacado una foto con él. Pero yo nunca podría decir que yo le conocí. ¿Sí o no? Hermano, ¿cuánta gente sabe acerca de Jesús? Quizás se ha sacado una foto con Jesús, pero no conoce a Jesús. Pablo había escuchado de Pedro, sabía quién era Pedro, pero él quería conocerlo. Quería estar con él, conversar. Hermano, ¿cuántas horas se pasan conversando muchas veces, conociendo a una persona? Eso quería Pablo, quería conocerlo, quería conocer quién era el que había caminado con el Señor Jesús, el que había vivido esos 3 años, el que lo había visto y lo había inclusive negado antes de ir a aquella cruz. Y sabía del testimonio de Pedro que después predicó y salvó a miles de personas Dios a través de su predicación. Él quería conocerlo. Pero fíjense, no fue sino hasta 3 años después. Porque precisamente es el argumento que los judaizantes estaban usando para desacreditar al apóstol Pablo. Hermano, ¿tú quieres destruir el ministerio de alguien? Desacredítalo. Desacredítalo. Quítale el piso. Di que es un farsante, hermano, y su ministerio se fue a las pailas. El apóstol Pablo quería ser destruido por el demonio. Y el demonio estaba usando a estos judaizantes para desacreditar su ministerio. Es interesante apreciar, hermano, que el apóstol Pablo aquí utiliza el nombre Cefas para referirse al apóstol a quien visitó, como generalmente él hace en sus cartas, ¿cierto? Porque fuera de los escritos paulinos, fuera de las cartas del apóstol Pablo, solo es utilizado por Juan, en donde se relata el encuentro de Jesús con Simón, el hermano de Andrés. Juan 1:42 dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, más allá de ese dato, ¿cuál es el propósito de la visita a Cefas? ¿Cuál es el propósito, hermano, de la visita a Jerusalén? No a Cefas, de la visita a Jerusalén, ya les di la respuesta. ¿Cuál fue el propósito? Literalmente, conocer a Cefas. Eso es lo que él quería. Y sin duda alguna, hermano, para él era importante conocer a quién era el portavoz del colegio apostólico. Porque sin duda alguna, hermano, Pedro podía darle más información precisa sobre la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él quería conocer. Y ese es el encuentro que tuvo con Pedro. Y ese encuentro, hermano, traería como resultado cosas que se aprecian en su carta posteriormente. Como es el hecho de que se le apareció tras la resurrección. Porque, hermano, posiblemente fue Pedro de quien recibió esa información de las manifestaciones de Jesucristo resucitado al resto de los apóstoles, ya más de 500 hermanos, como dice en 1 Corintios 15, 5 al 6. Cuando él manifiesta y habla acerca del Evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 4, luego sigue el versículo 5 al 6, que se apareció a Cefas y después a los 12. Y luego, dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Seguramente esta información la obtuvo de Cefas. Que Cefas le contó lo que había pasado cuando el Señor Jesús... Pablo estaba en otra en ese minuto. Pablo estaba odiando a esta gente. Pablo estaba odiando a ese Jesús, persiguiendo a la iglesia. Pero Cefas estaba al lado del Señor Jesús y él quería saber qué había pasado.
Y fíjense que el apóstol Pablo inclusive menciona el tiempo que él pasó allí. Él dice, y estuve con él 15 días. ¿Por qué dice eso? ¿Se ha puesto a preguntar usted por qué dice eso? ¿Qué importancia tiene referirse al tiempo que estuvo con Cefas? Podrían haber sido 15, podrían haber sido 5, podrían haber sido 1, podría haber sido un año, meses. ¿Por qué dice 15 días? La visita fue corta. Dicen por ahí que después de 3 días las visitas pasan a oler a pescado. Pero en el caso de ese tiempo y del apóstol y de aquellos días, hermanos, eran tan largos los trayectos, era tan trabajoso viajar de un lado a otro que no te podías ir por 2 días. Tenía que ser por un tiempo prudente. 15 días quizás era un tiempo prudente. Y este dato es importante, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque este dato excluye un tiempo largo para ser enseñado en el evangelio que él predicaba. No hubo tiempo para que sea adoctrinado por Pedro. 3 años en Arabia y 2 semanas en Jerusalén. Pablo estuvo hospedado con Pedro durante ese tiempo, 2 semanas, y no tiene importancia lo que hubiese sucedido en esas 2 semanas, hermano, en esa visita. La realidad es que nada influyó en el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, ya que había sido recibido, ¿cierto?, solamente de Jesucristo, no de Pedro. Pedro no lo pudo instruir, Pedro no le pudo enseñar, Pedro no le pudo adoctrinar con respecto al evangelio. En 2 semanas no se puede, hermano. No se trataba de una instrucción, ¿cierto? No se trataba de un catecismo, ni de un curso intensivo para enseñar el evangelio a Pablo. Si Pablo recibió información sobre Jesús de parte de Pedro, también este debió conocer de primera mano la conversión de ese fariseo Pablo, que era Saulo, ¿cierto?, perseguidor de la iglesia. Entonces Pedro también en cierta manera quizás quería conocer a Pablo, y ambos querían estrecharse la mano. Lo que es evidente, hermano, es que ambos tuvieron en igualdad de condiciones como apóstoles enviados, comisionados por el Señor Jesucristo. Ninguno estuvo por sobre el otro. Él estuvo 15 días. Fue una visita, hermano, que él quería hacer para conocer a Pedro, para saber de lo que él había vivido. Versículo 19. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles. Fíjense, ¿por qué hace esta salvedad también? Dice que después de 3 años subió a Jerusalén, dice que estuvo 15 días con Pedro porque quería conocerlo, y ahora dice, pero no vi a ninguno de los apóstoles, de los otros apóstoles. ¿Por qué? Ninguno de los otros apóstoles estuvieron con Pablo. Y no se sabe, hermano, si en el tiempo de la visita a Jerusalén estaba en la ciudad o estaba fuera de la ciudad. Fuera como fuera, hermano, Pablo no vio a ningún otro de los apóstoles, sino solamente a Pedro. Y algunos sugieren, hermano, que Pedro estuvo oculto en Jerusalén durante aquellos días a causa de la presencia de los judíos enemigos en esa ciudad. Sin embargo, hermano, la Escritura no nos permite mantener esa hipótesis, no nos permite saber por qué razón fue, ni dónde estuvo, si estuvo en la ciudad o si estuvo afuera. Quizás estuvo en las afueras de la ciudad y por lo tanto no vio a ninguno. Y otra cosa, hermano, es que tampoco el apóstol Pablo nunca tuvo temor. Nunca se guió por el miedo, nunca estuvo escondido por el miedo. Esa persecución desencadenada contra los cristianos había esparcido a muchos cristianos de la iglesia por distintos lugares, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén, dice Hechos 8:1, evidenciando esto. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto, ¿quiénes? Los apóstoles. Ellos quedaron ahí, ellos no se habían ido. Si no se fueron con Pablo encima, que era Saulo, hermano, ¿qué se iban a ir con Saulo de parte de ellos? Con todo eso, hermano, es imposible o es posible entender que luego de esa persecución salieron casi todos de la ciudad, quedando ahí solo Pedro y Jacobo. Hechos 11:30 dice, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y más adelante, versículo 1 del capítulo 12, dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Esa persecución, hermano, solo dejó a los apóstoles. Pero fíjense que el apóstol Pablo dice que no vio ninguno de los apóstoles, pero agrega, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí hay algo muy curioso.
y que nos va a llevar a otro camino también, que menciona a Jacobo, el hermano del Señor. Yo te pregunto, ¿Jacobo era un apóstol? ¿El hermano del Señor Jesús era apóstol? No. ¿Por qué menciona a los apóstoles y después dice, sino a Jacobo? Pablo dice que solo vio a Pedro y a Jacobo, incluyéndolo en la frase como apóstol. ¿Y en qué sentido debe entenderse que haya incluido a Jacobo en ese grupo de apóstoles? El hermano del Señor Jesús. Hermano, una cosa tenemos que tener clara. Pablo lo que quería hacer notar era la independencia que él tenía de los demás apóstoles en la predicación del Evangelio. Él no lo había aprendido de los apóstoles. Y así deshacía la acusación de los judaizantes, pero también hacía evidente esa buena relación que él tenía con la iglesia en Jerusalén y con los líderes de la iglesia. Lo que él está diciendo en sí es que yo no fui instruido por ninguno de ellos, pero yo fui a visitarlos. Yo estuve con Pedro. Pedro me recibió, estuve 15 días con él, compartí con él. Estuvimos como compañeros de milicia. Eso es lo que está diciendo. Pero yo no fui instruido por él. Estuve 3 años solo ahí en Arabia, en Damasco, prediqué el Evangelio, me persiguieron y solo Jesús me enseñó. Pero además incluye a Jacobo como parte de los apóstoles. Jacobo era uno de los más destacados y posiblemente, hermano, muy al estilo de la sinagoga de aquel tiempo, él presidía el consejo de ancianos de la iglesia en Jerusalén. Pero Jacobo era uno de los hermanos de Jesús que no creían en él antes de su resurrección, hermanos. No creía en él. Dice Juan 7:1-5, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces tú, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Jacobo creía en él? No. De hecho, la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y entre los de su familia. Hermano, y eso suele suceder. Cuando se levantan hombres en una iglesia, se miran en menos. Se miran en menos, se menosprecian, hermano. A mí me pasó allá en mi iglesia madre. Hermanos que hasta el día de hoy me resisten. Porque es así. El Señor Jesús lo vivió con sus hermanos, con su hermano. La aparición del Señor Jesús resucitado provocó en Jacobo, el hermano del Señor Jesús, un cambio radical en su vida. El hecho de aplicar el título de apóstol a Santiago, ¿cierto? En el uso que hace el apóstol Pablo, nos hace suponer que ese calificativo, hermano, se extiende e incluye a más de los 12, no solo a los 12. Está hablando acerca de los demás discípulos apóstoles enviados. Porque, hermano, el don de apóstol, lo mismo que el de profecía o el de profeta, puede entenderse en más de un nivel. Yo esto hace poco tiempo atrás lo entendí. No sé si lo entiendo completamente, pero entendí, hermano, que los dones no son absolutos. Tú puedes tener don de maestro en un grado, pero nunca te vas a comparar con R.C. Sproul. O quizás nunca me voy a comparar yo con John MacArthur, porque ellos tienen un don especial, en un grado superior. Hermanos, evangelistas como usted mencione, o usted busque ahí en su mente y en la historia evangelistas que han ganado almas. Quizás tú tienes el don de evangelismo, pero no al grado de ellos. ¿Me entiende? Entonces, eso también me ayuda a entender precisamente por qué Jacobo es incluido acá cuando habla acerca de los discípulos, de los apóstoles. Hermano, ¿puedo bajar ese aire que me tiene enfermo o lo puedo apagar? Es que todo llega y confluye aquí. Aquí después termino sopeado. Entonces, fíjense que la condición de apóstol, en el sentido de ser enviado directamente por Jesucristo, solo es aplicable a los 12 y al apóstol Pablo, solo.
Pero el término se usa en el Nuevo Testamento para referirse a enviados o a comisionados de la iglesia a misiones especiales. Apóstol significa un enviado. Apóstoles, hermano, se da a los portadores del mensaje del Nuevo Testamento, como eran los misioneros cristianos. Así, por ejemplo, es incluido Bernabé. Bernabé se le llama apóstol. ¿Y Bernabé era apóstol? No, no era apóstol. Hechos 14:4 dice, pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero fíjese lo que dice el versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando. Lo menciona y lo incluye como apóstol. ¿Por qué? Porque fue un enviado con el evangelio. También Jacobo, Junías y Andrónico. Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Entonces, hermanos, no cabe duda que el sentido de apóstol se debe aplicar a quienes son comisionados y enviados directamente por Jesucristo, por Cristo resucitado. Y estos son los 12 y el apóstol Pablo. Pero por esa razón, hermanos, Bernabé, a quien se le da ese calificativo de apóstol, no es reconocido entre los apóstoles como lo es el apóstol Pablo. Y en ese sentido, hermanos, los apóstoles no son hombres capacitados para ministrar en la iglesia, sino son encomendados por Cristo, escúcheme bien, para establecer en su nombre las bases doctrinales y para edificar la iglesia de Cristo. ¿Qué son los apóstoles y profetas? El fundamento de la iglesia. Los apóstoles y profetas son los que fundaron la iglesia. ¿Cuántos apóstoles tenemos nosotros, hermano? 12 más 1, claro. Los 12 apóstoles, más el apóstol Pablo. Hermano, hay 12 columnas. ¿Sí o no? No hay más apóstoles, son el fundamento. Ellos no fueron creados o comisionados por Cristo resucitado para trabajar en la iglesia. ¿Me explico? Fueron creados para fundamentar la iglesia. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué hacen los pastores en la iglesia? ¿Qué hacen los pastores cuando enseñan doctrina? Dan fundamentos también. Pero ellos en sí no son los 12. Entonces fíjense, hermano, que muchas veces las tareas pueden ser las mismas o similares. Pero los 12 son únicos, más el apóstol Pablo. Los apóstoles son también testigos de la resurrección de Jesús. Pero escúcheme bien, no todos los testigos de la resurrección de Jesús son apóstoles. Por ejemplo, las mujeres no son apóstoles. No existen las apóstolas del punto de vista de la Biblia. Y aun cuando fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, la iglesia no las incluye, Cristo no las incluye, o la iglesia no las incluye como apóstoles. La exigencia para el apostolado, hermano, requiere, ¿cierto?, un encuentro con Cristo resucitado y la comisión personal del Señor Jesús. Y aquellos que cumplen esos requisitos se convierten en ministros, representantes y con la autoridad del mismo Señor Jesús, pero con la misión de predicar a Cristo, por lo que son también los primeros misioneros que Cristo estableció para enviar primero al pueblo de Israel y luego a la iglesia. Y en todo esto, hermano, hay una sola designación. De manera que el sentido de apóstol como don fundamental a la iglesia, aquellos que dieron el fundamento a la iglesia, no nos permite suponer que ese don o ese ministerio continúa en el tiempo. Ya están los 12 apóstoles, ya están aquellos que son el fundamento, los pilares de la iglesia, como son los apóstoles y los profetas. No existen más. Las obras que acompañan su ministerio son precisamente aquel respaldo del poder de Cristo Jesús que le daba validez a su servicio. Por eso ellos tenían don de sanidad. Por eso ellos tenían dones que eran señales para evidenciar precisamente la autoridad que tenían como apóstoles del Señor. Cristo resucitado, hermano, hoy día actúa en toda la iglesia, no solo en los apóstoles. Sin embargo, ellos tienen una acreditación personal de Jesús como líderes que tienen autoridad del mismo Señor Jesús. Y muy posiblemente, hermano, fue en Antioquía donde primera vez se usó el término apóstol. Y eso nos genera, ¿cierto?, un problema para distinguir entre un apóstol en forma absoluta y los apóstoles de las iglesias. Como dice Efesios 4:11, que usted lo debe saber de memoria, dice, y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Y la distinción, hermano, está entre el sentido del apostolado como enviado de Cristo y el apóstol como enviado de la iglesia. Pablo llama aquí a Santiago, ¿cierto?, el hermano del Señor Jesús, para distinguirlo de Jacobo, el hermano de Juan, y de Jacobo, el hijo de Alfeo. Porque fíjese lo que dice Mateo 10, 2 al 4, cuando menciona a los dos apóstoles. Y los nombres de los dos apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, el hijo de Zebedeo, no el hermano del Señor Jesús. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo. Y Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, este Jacobo, el hermano del Señor Jesús, del cual habla aquí el apóstol Pablo como parte de los apóstoles, era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Era un anciano en Jerusalén, pero que recibió a Cristo o creyó en Él después de la muerte del Señor Jesús. Ambos eran hijos de la misma Virgen María. Y por lo tanto, en cuanto a su naturaleza humana, hermano, como se aprecia en Marcos 6.3, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Y fíjese lo que dice a continuación. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. En este texto, hermano, se menciona a los nombres de los hermanos y también habla de las hermanas de Jesús. Entonces, cualquier discusión sobre el uso del término apóstol o la referencia al encuentro que tuvo con Jacobo, hermano, no va a tener una solución fácil desde el punto de vista bíblico o histórico, pero esta alusión el apóstol Pablo la establece con el propósito del testimonio de que su evangelio no procedía de hombres, sino ni de la relación que tenía con la iglesia de Jerusalén, ni la relación que tenía con los apóstoles, ni de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Su evangelio procedía solamente del Señor Jesús, porque Él estaba siendo atacado por estos judaizantes que pretendían generar esa confusión de que Pablo también fuera cuestionado dentro de los cristianos gentiles. Y voy a terminar con el versículo 20, que dice, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Hermano, el apóstol Pablo hace referencia aquí a lo que había dicho antes. Él dice, en lo que escribo. Y lo que hace, lo hace de un modo, de un paréntesis. Y en su mente está el cuestionamiento que los judaizantes están haciéndole a él en las congregaciones de Galacia, acusándolo incluso de que él no era veraz y que él no era verdadero. Y en esta frase no se está refiriendo a todo lo que él escribió, por ejemplo, de los versículos 13 en adelante, sino que está hablando específicamente de los versículos 19, que dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, y en esto, en lo que escribo, en lo que estoy diciendo de que no fui enseñado por ningún hombre, a eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque los judaizantes, hermanos, cuestionaban su autoridad como un apóstol de segundo nivel, enviado por los 12 apóstoles, ¿me entienden? Y encomendado a la evangelización por los 12 apóstoles. Entonces los apóstoles habían sido comisionados por Cristo mismo. Y Pablo tiene que defender, hermano, su condición de apóstol al mismo nivel que los 12 apóstoles. Porque fue Jesús quien lo encomendó en ese ministerio, en ese encuentro que tuvo él en el camino a Damasco. Lo que él predicaba y lo que él enseñaba, hermano, no lo había recibido de Jerusalén, de algún apóstol. Durante ninguna visita, él es categórico y enfático en eso, sino que él lo había recibido de Cristo mismo. En el tiempo de esos 3 años que él estuvo ahí en Arabia, en meditación, en revelación de parte del Señor Jesús, en esa soledad que él solamente vivió. Y termina este versículo diciendo, os aseguro en lo que escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Hermano, para confirmar o reafirmar sus palabras, el apóstol Pablo usa una fórmula de juramento que es semejante a la que aparecen en otros escritos de él. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:5 dice, porque como sabéis, nunca fui a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. ¿Qué termina diciendo? Dios es testigo.
Hermano, cuando tú invocas el nombre de Dios como testigo, la cosa es seria. Os aseguro, delante de Dios, que no miento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos tan livianos para mentir? ¿Cuántos de nosotros, si nos preguntaran, ¿esto lo puedes decir delante de Dios? ¿Puedes poner a Dios como testigo? La cosa cambia. 2 Corintios 11:31 dice, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Y también 2 Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. Tal vez, hermano, hay algunas afirmaciones que los Gálatas, cierto, desconocían, o que quizás no podían ellos confirmar con el apóstol, y de ahí que él, poniendo a Dios como testigo y dándoles argumentos, pero precisamente poniendo a Dios como testigo de sus palabras, él exigía ser aceptado como veraz delante de los que estaba escribiendo. No miento, Dios es testigo. Pablo está poniendo, hermano, bajo juramento delante de los lectores de esta epístola a Dios. La pregunta que yo te hago esta tarde, terminando esto. ¿Tú cuestionas al apóstol Pablo? Hermanos, yo he escuchado a quienes dicen que el apóstol Pablo, las cartas de él, no hay que considerarlas tan fuertemente como lo que dijo el Señor Jesús. De hecho, hay algunas partes en donde el apóstol Pablo dice, digo yo, no el Señor, ¿cierto? Y esas partes las hemos estudiado y no tienen nada que ver con que el apóstol Pablo diga, yo tengo menos autoridad que el Señor Jesús. Porque es palabra de Dios inspirada por Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú cuestionas al apóstol Pablo? O quizás no al apóstol. ¿Tú cuestionas la Biblia? ¿Tú le has quitado autoridad a la Biblia en tu vida? ¿Tú la has puesto en un escalafón menor? Por ejemplo, muchas veces nosotros consideramos más la palabra del hombre que la de Dios. El hombre me dice a través, por ejemplo, de la sociología, de la psicología, que el problema no soy yo. El problema son los demás. Pero Dios me dice, tú eres pecador. Arrepiéntete. Hermano, ¿estoy menospreciando la palabra de Dios? ¿Cuestionas la autoridad que Dios estableció en su palabra? ¿Cuestionas, así como los hermanos de las iglesias de Galacia, la autoridad del apóstol Pablo? Porque alguien está atacando esa autoridad. Alguien te está diciendo la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia se equivoca, la Biblia tiene errores. Cuando en realidad, hermano, nadie ha podido demostrar que la Biblia tenga errores. Alguien está en tu mente cuestionando la autoridad que Dios estableció en tu vida, que es la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo fue establecido como apóstol de esa iglesia, pero habían quienes estaban desacreditando su autoridad. Y para ello quiero que meditemos como último texto en Romanos 13, 1 al 10, que dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad, hermano, ¿quién estaba resistiendo la autoridad del apóstol Pablo como apóstol? Cuestionando su evangelio que había sido enseñado supuestamente por los apóstoles de Jerusalén y no por Cristo mismo, quien estaba cuestionando y resistiendo la autoridad, dice la Escritura, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Muchos hermanos en las iglesias resisten al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque predica muy duro. Tú pregúntate, hermano, si estás resistiendo al hombre o estás resistiendo a Dios. Porque si el pastor predica muy duro, pero con palabra de Dios, es la palabra de Dios. No es el hombre. Muchas personas, hermanos, hoy día están resistiendo la autoridad y no se dan cuenta que en realidad están resistiendo a Dios. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues
es para ti un ministro ¿de quién? De Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse. Pero fíjense que aquí da razones, no solo por razón del castigo, y ese es el error muchas veces que nosotros tomamos. Me voy a someter a Dios porque me va a castigar. No, Señor. No solo porque Dios te va a castigar, debes someterte a la autoridad. Perdón, me perdí. ¿En qué versículo estoy? 4 o 5 por ahí. Por tanto, es necesario someterse, versículo 5, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuesto, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis nada a nadie, dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Hermano, todo aquel que está resistiendo la autoridad es que no hay amor en él. Si nosotros realmente amáramos con el amor de Cristo, hermano, no violaríamos la ley de Dios. Hoy día conversaba con un hermano precisamente sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús, lo que Él sufrió en aquella cruz. Cuando nosotros somos conscientes del Evangelio, lo que hacemos automáticamente, hermano, es alejarnos del pecado. Es alejarnos de ese pecado, de resistir la autoridad que Dios estableció. Pablo estaba siendo irrespetado, hermano, como autoridad puesta por Dios. Ten cuidado de no caer en el error de los judaizantes. O más bien dicho, ten cuidado de caer en el error de los que obedecieron a los judaizantes, de los que pusieron oído a los judaizantes. Respeta a Dios y toda autoridad puesta por Dios, hermano, y vas a vivir en paz. El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado porque habían quienes querían destruirlo. Pero fíjense, él da todos los argumentos y dice, Dios es testigo, yo no miento. Yo no estoy mintiendo. Él es testigo. Así que, hermanos míos, no caigamos en el error que cayeron estos hermanos de la iglesia de Galacia. Escuchar a aquellos estaban desacreditando la autoridad de Dios. Dios tiene autoridad, su palabra tiene autoridad. Hermano, su palabra tiene autoridad. Ni siquiera te voy a decir tu pastor tiene autoridad, porque el pastor tiene autoridad derivada de la palabra de Dios. Si el pastor deja de predicar la Biblia, pierde esa autoridad. Hermanos míos, es así. Si tú como buena madre llevas 20 años siendo buena madre, pero en algún momento te apartas de la palabra de Dios, perdiste la autoridad. Si tú eres un buen padre, hermano, 20 años aferrado a la palabra de Dios, pero el año 21 te apartas de la palabra de Dios, perdiste la autoridad. Porque toda autoridad deriva, Romanos 13, de Dios. Por Dios ha sido establecida. Si tú no temes a Dios y no respetas su palabra, hermano, no tienes autoridad. ¿Por qué? Porque no buscamos la sabiduría en Dios, ni su autoridad en Dios. Hermano, buenos padres, buenos jefes, buenas madres, buenos pastores, buenos ancianos, buenos sacerdotes, todo deriva de la autoridad de Dios. Todo. Nos apartamos de su palabra, perdemos la autoridad. Después solamente nos queda golpear la mesa y ser un dictador, nada más.